Estamos en comunicación con el economista Ricardo Rodríguez Silvero. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buen día, a la audiencia también. Muchas gracias por atendernos. Bueno, permanentemente se habla de la deuda externa, que es bajo nivel de endeudamiento externo, y pocas veces se habla de la deuda interna. Vos en varias ocasiones sí lo hiciste diciendo el Estado paraguayo es muy buen pagador en materia de deuda externa, pero no así en materia de la deuda interna. ¿Se tienen números, Ricardo, de cuánto es la deuda interna en nuestro país y más o menos en qué conceptos? En un almuerzo que tuvimos con el ministro de Hacienda y sus viceministros más el presidente del Banco Central, hace ya unos días en el Hotel Granados, yo planteé esa misma pregunta a las autoridades presentes. ¿A cuánto asciende realmente la deuda interna? Sí. Para mi sorpresa, los que estaban allí no estaban en condiciones de decir a cuánto ascendía ella. Claro. Porque decían que era muy difícil decirlo realmente con exactitud, porque hay veces que las mismas dependencias del sector público, como otros ministerios, plantean a Hacienda la remesa de asignaciones presupuestarias ya aprobadas por el presupuesto y que no llegan a destino nunca, ¿verdad? Y que esas presentaciones o esas solicitudes que hacen otros ministerios o dependencias públicas al Ministerio de Hacienda no llenaban algunas cuestiones formales necesarias para que el Ministerio de Hacienda pudiese transferir esa suma. Eso pasa no solamente desde el sector público al sector privado, sino también dentro del mismo sector público. Claro. Es decir, no me dieron ninguna respuesta. Exactamente. A mí me hubiera gustado, y eso dije, que el sector público aclarara eso a la opinión pública con publicaciones posteriores, ¿verdad? Pero no he leído tampoco ninguna aclaración de a cuánto asciende la deuda interna del gobierno. Claro, porque... Es importante decir eso. Sí. Porque hay dependencias públicas que están literalmente sufriendo por la falta de la transferencia de partidas presupuestarias que están aprobadas de acuerdo con la ley y el procedimiento, ¿verdad? Quiero poner un ejemplo muy actual. A ver. El Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene una suma pendiente de transferencia desde Hacienda al Ministerio de aproximadamente 40.000 a 50.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de 9 o 10 millones de dólares para este mes que están demorados en ser transferidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y así hay también otros ministerios y otras dependencias públicas. Y en el sector privado existe un grupo grande de empresarios que son contratistas y proveedores del Estado, que siguen teniendo moras en la recepción de los pagos de deudas vencidas y no pagadas. Es decir, que se produce la situación absurda de que el gobierno es un puntilloso y religioso pagador puntual de la deuda internacional que tiene con el mundo exterior, pero sin embargo es un moroso consuetudinario con su deuda interna. Y esta es una situación irregular que cuanto antes el gobierno de Cartes debería solucionar. Sí, no solamente es moroso en cuanto a la deuda, sino hasta, si se quiere, de cierta medida irresponsable al no manejar cuánto es esa deuda interna. Como el Ministerio de Hacienda, si vos me decías, estabas hablando con la ministra de Justicia, ¿verdad? O el canciller. Sí. Por ahí no tiene por qué saber manejar esto, pero estabas hablando con la gente, los altos funcionarios de Hacienda. Ellos tendrían que tener esa información. Cuando hice yo la pregunta con un caso concreto que me resultaba conocido, porque estaba trabajando en esos días en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, concretamente en el Viceministerio de Ganadería. Sí. Y me habían confirmado ellos con documentación de que esperaban y no recibían una suma grande ya en esa época. A ver, hace 2 semanas de esto, eran 40.000 millones. El otro día me mostraron otro documento diciendo que ya son como 50.000 millones no transferidos. Entonces allí el ministro de Hacienda, preocupado también, se dirigió a Ramón Ramírez, el viceministro de Administración Financiera, solicitando la información. Él tomó muy atentamente nota de la denuncia que estaba haciendo y se pusieron en contacto incluso con el viceministerio de Ganadería, también algunos asistentes del viceministro de Administración Financiera. Pero tengo entendido que hasta el día de ayer no se había solucionado la mora.
Y ese es un caso puntual, como vos decís, ¿verdad? ¿Cuántos casos han de haber en el Estado? Como para muestra, vale un montón. Sí. Si no tenemos información total de la deuda del sector público a otras dependencias del sector público, más a los contratistas y proveedores del Estado, por lo menos tenemos algunos casos concretos que conocemos, ¿verdad? También el Ministerio de Salud, hasta hace poco, hay que hablar con ellos, estaban esperando transferencias de dinero de Hacienda que no conseguían. Lo mismo pasaba con la Secretaría Nacional de Turismo, que tiene el rango de ministerio, ¿verdad? No estaban recibiendo transferencias de Hacienda. Pero puede ser que en estos últimos días la situación se haya solucionado, porque escuché decir al ministro de Hacienda que ellos estaban regularizando de a poco todo. Ojalá sea cierto. Ojalá sea cierto, ¿verdad? Vamos a tratar de hablar con ellos, con el ministro, con gente de Hacienda, para trasladarle nuevamente esta pregunta que hasta ahora no tiene respuesta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. Ha sido un gusto. Igualmente, Ricardo Rodríguez Silvero.